Distancia hiperfocal, episodio 72. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Distancia hiperfocal, el podcast de fotografía de paisaje y viajes. Soy Rafa Irusta, fotógrafo profesional especializado en fotografía de paisaje, y un día más, como ya es habitual, está conmigo Sandra Bayaure, fotógrafa, viajera y responsable del podcast Destinos IFACA. Hola Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Pues mira, muy bien, la verdad es que no me puedo quejar. Hoy tengo un día zen. No sé si se va a reflejar eso en este episodio o no, pero bueno, vengo así en modo poco guerrera, digamos. Bien. Vamos a ver cómo termina esto. Veremos. Bueno, a ver, en el episodio de hoy os voy a contar mis primeros pasos utilizando drones en fotografía de paisaje. Que no sé si esto es muy zen o no, ¿eh? Y vamos a conocer el trabajo de un nuevo fotógrafo que nos va a traer Sandra un poquito más tarde, un poquito más adelante. Pero antes de empezar, como ya sabéis, ya es habitual, un recordatorio para el mes de octubre, taller Costa de Vizcaya los días 23, 24 y 25. Repito, taller Costa de Vizcaya, días 23, 24 y 25 de octubre. Podéis consultar toda la información en rafairusta.com/talleres. Venga, manos a la obra. Episodio 72. Como siempre, ya sabéis, os vamos a recordar que vamos a dejar todas las notas del programa, los comentarios o mejor dicho, los enlaces que comentemos aquí, alguna foto también, en la entrada de mi blog, que como es habitual podéis consultar en la dirección rafairusta.com/episodio y el número del episodio, en este caso, rafairusta.com/episodio 72. A ver, Sandra, ¿qué te parece el tema de hoy? Primeros pasos usando drones en fotografía de paisaje. Antes de nada, yo quería preguntarte, ¿tú alguna vez te has planteado la idea de añadir un aparato más a tu mochila, más peso a la mochila? Pues mira, no te voy a negar que sí. O sea, como buena friki, evidentemente me cuesta mucho trabajo decirle que no a un nuevo gadget. Y lo que pasa es que, en este caso me pasaron dos cosas curiosas. La primera es que me pareció, cuando empecé a ver que que el dron se convertía un poco en un aparato de consumo masivo o de gran consumo, o que cualquiera, digamos, que nos podíamos comprar un dron y volarlo, me pareció una posibilidad fotográfica fascinante. Y me llamó mucho la atención, y la verdad es que me motivó mucho a intentar averiguar más, a intentar aprender. Y luego otra cosa también que me pasó es que cuando estuve en el primer Photopills Camp, en el 17, vi a Elaya Locardi volar su dron y vi la habilidad con la que era capaz de manejar ese aparato y lo que luego obtenía como resultado, ¿no? Porque vi algunas de las grabaciones así en bruto que sacó en un entorno tan bonito como es la isla de Menorca. Uh-huh. Y me quedé alucinada, pero también aprendí y me di cuenta de la dificultad y de todo lo que conllevaba no solo el llevar ese aparato y sus baterías en cuanto a peso de mochila y a preocupación sobre, esto es lo que tengo que llevar, estos cables, tenerlo todo preparado, los filtros, en fin, una serie de cosas que me imagino que ahora contarás, uh-huh. Sino todo el trabajo que hay detrás de planificación, de saber dónde lo puedes volar, de las restricciones que te puede poner la meteorología y sobre todo el trabajo de postproducción, que ya te requiere aprender otro software, saber dónde cortar los planos, de todo lo que has grabado que puede ser interesante y que no, cómo montarlo, meterle la música. Entonces me pareció que eso era un trabajo en sí, o sea, ya me pareció más un trabajo de videógrafo. Aunque entiendo que se pueden hacer también fotos con el dron, que el dron no es solamente para grabar vídeo, pero al final me pareció que es un aparato, en mi opinión, más de vídeo que de foto,
Y digo que es una opinión porque al final, y tú mismo nos lo vas a explicar seguramente, sirve para las dos cosas al 50%, pero a mí me pareció que se le podía sacar mucho más partido desde el punto de vídeo. Yo de momento no lo sé, y igual un día me da por ahí y me vuelvo videógrafa, pero yo de momento es un campo que respeto muchísimo, que me encanta, pero en el que no voy a meter los pies, porque no tengo la motivación y el tiempo suficiente como para dedicarme a ello. Y desde el punto de vista de fotografía, es verdad que te da una cantidad de puntos de vista alucinantes y que puedes conseguir fotos que de otra manera no podrías conseguir, ya bien sea por el punto de vista que te da, por la longitud de dónde puede estar el sujeto con respecto a tu posición, por poder hacer fotos de la gran exposición, panorámicas increíbles. Pero al final a mí me parece que es complicarme mucho más la vida, desde el punto de vista de la fotografía, que a mí me gusta cómo la hago y sobre todo cómo puedo hacerla, porque muchas veces tengo muchas limitaciones que ya he contado en otros episodios y que ahora no vienen al caso. Entonces, el llevar un dron para mí sería, en vez de un placer, sería una complicación. Uh-huh. Y en el momento en el que para mí la fotografía se complica, me deja de divertir. Ya. Bueno, yo voy a contar un poco cuál ha sido, mejor dicho, mi acercamiento desde el principio hasta ahora, que ya tengo un dron. Bueno, en un principio yo pensaba como tú. Aquello de llevar un aparato más, complicarme la vida con tema de vídeo, tal, todo eso pues, era muy, muy complicado, pero bueno, aún así estuve investigando y para mí el mayor muro, o el muro más potente que encontré fue el tema de la actual legislación que tenemos, ¿no? No vamos a entrar ahora mismo con la legislación de forma profunda porque no es el propósito de este episodio. Pero si ves que me quedo dormida, ya sabes por qué es. No, o que no hay respuesta al otro lado, vamos. No, pero solamente voy a dar alguna pequeña perla de cómo está la situación. Bueno, cómo está todavía a día de hoy. Luego explicaré, pero a día de hoy, por ejemplo, si tú quieres volar un dron, digamos que hay dos caminos. Uno es el camino recreativo y otro el profesional. Vamos a partir de la base que yo en este caso me dedico a la fotografía de forma profesional y yo supongamos que quiero dedicarme también a hacer tomas con dron, de vídeo, fotografía y demás. Bien, de entrada yo tengo que conseguir un curso de piloto, pero es que antes del curso de piloto yo tengo que conseguir pasar un certificado médico. Bien, este certificado médico, para que nos situemos un poco, no es el que sacas cuando vas a renovar el carnet de conducir, no, es el mismo que se le exige a una persona que quiera pilotar una aeronave de 500 kilos de peso. Y dicho de otra manera, ser piloto de Iberia. No de Iberia, pero de aviones pequeños sí. Esto es un poco, digo, para que nos hagamos una idea de qué ha pasado con esta legislación. A ver, el mundo de los drones ha venido de golpe. Aquí el organismo que gestiona todo este asunto se llama AESA. Y AESA no tenía legislación y dijo, bueno, vamos a cerrar aquí por todas partes. Luego ya, si hay que abrir, ya iremos abriendo. Entonces, como digo, no creo que sea muy lógico que a una persona que va a volar un dron, en mi caso, que es un dron que pesa menos de 1 kilo, que yo tenga que pasar el mismo certificado médico que una persona que puede volar aviones de 500 kilos. Lo siento, pero me parece que no es muy lógico. Pero bueno, es la situación que hay, es la normativa y es la que es. Todos los compañeros que tienen en este momento el título de pilotos de dron han tenido que pasar por ese certificado médico. Y a partir de ahí ya podríamos pasar a otra serie de requerimientos, como que si tú quieres dedicarte a esto de forma profesional, no vale con ser autónomo. No. Tienes que inscribirte como operadora de drones, que es otra gestión superior, con lo que, un apunte. Puedes pilotar drones si te contrata una operadora. Si no te contrata una operadora y quieres ser tú el que te contratas a ti mismo, es un poco ilógico esto, pero bueno, tú tienes que establecerte como operadora de drones. Bueno, ya digo, no me voy a enrollar mucho con esto, habría muchas cosas más que comentar sobre el tema de lo absurda que es a veces esta legislación, pero es la que hay. Bien, entonces yo en su momento descarté la idea. Dije, no, esto es una locura y yo lo siento, pero no, me olvido del tema del dron. Bien, ¿qué ha pasado? Bueno, pues ha pasado lo que obviamente era lógico. Esto va evolucionando y las cosas van a cambiar. Iban a cambiar o iban a empezar a cambiar el día 1 de julio,
1 de julio de 2020, pero obviamente por la situación que todos estamos viviendo, pues eso se va a retrasar. Parece ser que hasta finales de año no va a empezar, finales de año o principios del año 2021, y se va a hacer de forma escalonada un proceso digamos, de cambio de la normativa para adecuarnos a una normativa que se va a establecer a nivel europeo. Entonces, ya digo, estamos en plena fase de cambio y ahí la cosa pinta bastante mejor. ¿Por qué? Bueno, pues porque alguien que quiera volar un dron como si fuera un hobby, como de momento es mi caso, pues no vamos a tener que superar un certificado médico, un título para manejar aviones, o sea, drones, mejor dicho, digamos de categorías superiores, sino simplemente vamos a tener que pasar un examen online. Lógicamente nos vamos a tener que leer el manual del dron y demás, digamos que conocer unas cuestiones bastante básicas. Y luego, por supuesto, eso sí, vamos a tener que conocer en qué lugares vamos a poder volar o no. Entonces, obviamente va a ser un poquito más floja esta legislación. Yo veo perfecto que haya una legislación que controle esto, eso lo tengo claro. Habrá sitios donde no se pueda volar, igual que pasa ahora. Lo que pasa que ya digo, es que ahora mismo hay muchísimos sitios que son completamente ilógicos. Es normal que no te dejen volar cerca de un aeropuerto, claro, pero es que hay, por ejemplo, pequeños aeropuertos que prácticamente no hay vuelos y ahí hay restricción. Sí que es cierto que tú puedes coordinarte con ellos, en fin, pero es todo bastante, a día de hoy, insisto, es todo bastante complicado, pero el futuro pinta bastante bien. Y eso ha sido realmente lo que me ha animado a finalmente decir, bueno, vamos a meternos en este mundo a ver qué pasa. Entonces, a ver, en mi caso, tú hablabas de tema de vídeo más que fotografía. Bien, en mi caso es que es justo al revés. Yo lo que quiero es incorporar una nueva cámara fotográfica, que también puede, obviamente, grabar vídeo, pero yo quiero usar más la parte fotográfica de un dron, para conseguir un punto de vista diferente al que tengo cuando estoy pues bueno, en tierra, digamos, sin levantar esa cámara. Entonces, obviamente no es que voy a dejar el apartado vídeo de lado, no, pero lo que quiero es más que nada centrarme en los aspectos fotográficos de este aparato. Bueno, si queréis os cuento un poco qué es, o mejor dicho, cuál es el aparato que he elegido y por qué, básicamente. Bueno, en mi caso he comprado un DJI Mavic Air 2. ¿Y por qué he elegido este y no otro? Bueno, pues porque es un aparato que pesa menos, en este caso, de 1 kilo, de hecho pesa 570 gramos. Eso también le va a colocar en una posición beneficiosa a la hora de esa nueva normativa que está por venir, porque esto al final funciona por peso del aparato y eso ya te marca una serie de pautas, ¿no? Estamos hablando de un dron que te permite, bueno, la publicidad dice 34 minutos, no son tantos, vamos a poner que son unos 30 minutos por cada batería, que luego siempre se reduce un poco, pero bueno, vamos a redondear media hora de vuelo. Hay que pensar que cuando vas a hacer, por ejemplo, en mi caso, fotografía, claro, por mucho que tú hagas una planificación, que sí que hay que hacer, para esto viene muy bien en Google Earth o incluso con el Google Maps o con el mapa, o con la aplicación Mapas de Apple o con cualquiera. Bueno, tú buscas la opción satélite y ya te puedes hacer una idea más o menos de lo que vas a encontrar, pero con más detalle tienes que levantar el dron y buscar posibles encuadres y posibles fotografías que quieras hacer. ¿Qué significa esto? Que esos 30 minutos, en muchos casos, la primera batería la gastas buscando sitios y luego ya tienes que pasar a una segunda o una tercera batería para poder hacer fotos, ¿no? Entonces, bueno, este aparato, sin dar demasiados detalles más, os voy a hablar de la parte fotográfica, que es el sensor. Bueno, lleva un sensor un poco particular, es un sensor de media pulgada. Entonces nos permite hacer fotografías tanto en 12 megapíxeles como en 48. Esto es una cosa un poco particular, porque realmente el sensor es de 12 megas, pero hace una división de cada píxel en 4 y eso te permite hacer fotografías en 48. Parece un poco, entre comillas, cosa de brujas, pero realmente funciona, claro. Entonces, bueno, nos da, como digo, esas dos opciones. La opción, sí que es cierto que la opción de 48 megas, por ejemplo, no te permite hacer bracketing de varias imágenes, que para este tipo de fotografías con dron viene muy bien, pero bueno, a nivel general, si tú quieres hacer una toma única para luego poder imprimir más grande y demás, pues bueno, tienes esa opción, esa ventaja. Es una cámara de apertura fija, el valor de F, como digo, es fijo, es f2.8, no cambia, no puedes jugar con el valor de la apertura.
tiene un ángulo de visión de 84 grados que viene a ser, todo esto traducido más o menos es un 24 milímetros lo que conseguimos levantar. Aquí voy a pararme un momento y os comento una cosa. A ver, este tipo de aparatos, igual que con las cámaras, van haciendo actualizaciones casi de forma continuada, ¿no? Cuando salió el dron, bueno, pues estos eran los datos, a nivel de vídeo exactamente lo mismo, o sea, quiero decir que funcionaba de la misma forma, pero en la última actualización, por ejemplo, en modo vídeo, nos permite hacer un zoom de 2x. En la cámara fotográfica de momento no, pero podría ser muy interesante que de ese valor f2.8 equivalente con un ángulo de visión de 84 grados equivalente a 24, que nos permitiera poder usar un 48 milímetros. Sería muy interesante. No sé si lo veremos, no lo sé, pero bueno, está por ver. Es una cámara con un enfoque fijo desde 1 metro hasta infinito y tenemos un ISO en fotografía máximo de 3200, de un valor de 3200. Sí que es cierto que con este tipo de cámaras, con un sensor tan pequeñito, pues bueno, levantar más de ISO 200, en fin, si no hay buena luz, la cosa se empieza a poner bastante complicada. Y lo que es muy interesante es que te permite disparar en formato RAW, que para mí como fotógrafo, pues es la verdad que es una gozada. Bueno, eso en cuanto a cuestiones técnicas. Yo creo que no nos vamos a parar demasiado más en esto. Y bueno, pues un poco eso, comentar desde mi punto de vista por qué he decidido incorporar un dron. A ver, ya digo, yo en mi caso el tema de vídeo lo dejo aparte y me voy a centrar más en el apartado fotográfico. A veces me sucede que a lo mejor estoy en una localización y es aquello que dices, ojo, pues estaría muy bien tener un punto de vista de simplemente 3 metros por encima de mi cabeza. Porque, a ver, aquí yo creo que el primer ejercicio que hace una persona cuando se compra un dron es voy a subirlo mogollón de alto. Bueno, de entrada no puedes porque legalmente la altura máxima son 120 metros. Bueno, con un matiz, son 120 metros, pero si a 150 metros alrededor de donde tú estás hay una montaña que mide 100, serían 150 metros, 120 metros por encima de esos 100 de esa montaña, ¿de acuerdo? Una montaña, un obstáculo, puede ser una montaña, un grupo de árboles, lo que sea. Entonces, a lo que voy, el primer ejercicio que hacemos es, voy a levantarlo, quiero ver lo que se ve desde arriba. Sí, pero eso es... Hormigas es lo que ves desde arriba. No, pero me refiero que ese es el primer impulso, pero yo no busco tanto eso, que sí que está bien, tomas cenitales está muy bien, pero yo busco a veces eso, es como si yo tuviera un trípode, el otro día lo comentaba con un amigo y me decía eso, como si tuviéramos un trípode de 10, 12 metros. Alguien dirá, bueno, ¿qué sentido tiene? Bueno, pues tiene el sentido de ciertas localizaciones que ya tengo fotografiadas con mi cámara a ras de suelo, me gustaría poder levantar un poco el dron. Esto, a ver, tiene sus limitaciones y aquí entramos de nuevo en la normativa y es que no puedes volar donde quieras. Por ejemplo, parques naturales borrados de la lista. No puedes volar el dron en parques. A ver, poder puedes. De hecho, se ven muchas fotos que la gente se salta la legislación, pero no debes volar en parques naturales. Hay un montón de zonas en las que se intenta preservar, por ejemplo, el anidamiento de aves, en fin. Eso ya es cuestión, que no lo vamos a hacer aquí, de entrar y ver en qué sitio se puede. Pero bueno, por regla general, como digo, parques naturales, parques nacionales, no se puede volar el dron. Y luego zonas de costa, hay muchas zonas de costa que tampoco se puede. Pero sí que es cierto que, bueno, hay algunas localizaciones que tengo fotos hechas, como digo, a ras de suelo y me apetece mucho levantar una cámara por encima de mi cabeza y ver qué otros puntos de vista puedo sacar de ahí. Entonces, en mi caso, más que nada, esa es un poco la idea, ¿no? Centrarme más en el apartado fotográfico, no tanto en el apartado de vídeo, que también, porque es un poco lo que has dicho tú. Toca aprender, porque hay que aprender de entrada. A ver, para mí, tanto en foto como en vídeo, desde un dron, hay que aprender a ver las fotos, digamos, de otra forma. El cerebro tiene que acostumbrarse a eso, a una nueva perspectiva. A mí, bueno, habitualmente me pasa cuando hago fotos normales con la cámara, pero con el dron también. Estoy en pleno vuelo y digo, ¡guau, qué chula esta! Aquí tengo una foto genial, me encanta. Luego lo abres en el ordenador y dices, ¿en qué estaba pensando yo cuando hice esta foto, ¿no? Entonces todo eso forma parte de este periodo en el que estoy ahora, que es, bueno, lo primero, aprender a volar un aparato. Yo no había volado un dron jamás, nunca en mi vida. Es que de hecho yo nunca había utilizado un mando, ni siquiera el de pues no sé, de un videojuego, por ejemplo. Entonces, el acostumbrarte a usar los joysticks y todo esto en mi caso está siendo un proceso desde cero total.
Como digo, estoy aprendiendo a volar el dron, aprendiendo, por supuesto, eso, sobre tomas de vídeo, en fin, aprendiendo a manejar Final Cut, en mi caso, que es el programa de edición de vídeo que uso. Por eso lo dejo un poquito más relegado en segundo plano y yo sigo con mis fotos, sigo procesando con Lightroom, como hago normalmente con mis fotos, y un poco estoy en ese punto, ¿no? De un reto, porque para mí esto es un reto personal y una nueva forma de ver los paisajes diferentes a como los estaba viendo hasta ahora. Claro, es que yo las dos preguntas que te quería hacer, una era más técnica y la otra era un poco más artística. Y es que a mí el sentido común me dice que primero tienes que, lo que tú has dicho, ¿no? Aprender a volar el dron, que no sé cuán fácil es y si te está costando mucho trabajo o no, y cómo te planteas pequeñas situaciones de peligro y si eso te da miedo. Y la segunda pregunta te la hago después, porque si no, vale, perdemos el hilo. A ver, te cuento. Bueno, vamos a ir por partes. Este tipo de drones los puede volar de entrada cualquiera. Alguien dirá, ¿qué está diciendo? No, es así. Hay un botón que es el botón de despegue, tú pulsas el botón y el dron despega solo. Es que no tienes que hacer nada más que darle a ese botón. Luego, eso dicho así, ya de entrada, puede volarlo cualquiera. Pero claro, luego ya entramos en desmenuzar esto un poco más, ¿no? Bueno, en mi caso me está resultando realmente divertido, como digo, apasionante porque es un mundo nuevo. No es complicado. Yo vi un par de vídeos en YouTube y con eso dije, venga, yo por cierto no usé el botón de despegue automático, sino que lo hice a mano. Y luego, a ver, tienen un montón de modos automáticos. Por ejemplo, si quieres hacer, me refiero a cosas de vídeo, tienes un montón de modos de vuelo que, en fin, que es que lo hace el aparato solo, ¿no? Por poner un ejemplo, típica toma que seguro que hemos visto. Imagínate que tú estás en un punto haciendo fotos y quieres que el dron te rodee haciendo un giro alrededor de ti. Bueno, pues es que simplemente tú en la pantalla te seleccionas. Lógicamente tienes que levantar el dron, vamos, pero una vez que lo tienes, enfocas la cámara hacia ti, tú te marcas en la pantalla, en mi caso yo lo vuelo, bueno, o con el móvil o con el iPad. Como digo, haces un recuadro en la pantalla en tu figura. Se pone en verde, tú le dices qué es lo que quieres hacer, le dices, en este caso, en la nomenclatura del dron, dices punto de interés, ajustas la velocidad, le das y automáticamente le empieza a girar sobre sí mismo. Y si no lo paras, está todo el rato girando sobre sí mismo, enfocándote a ti. Eso, por ejemplo, es que es lo más sencillo de hacer. Una de las cosas más sencillas de hacer. Hay cosas más complicadas, pero ya digo, es que está prácticamente todo automatizado. Yo en mi caso, lo que estoy haciendo es no dejar que todo lo haga de forma automática el dron. Ya es una cuestión, digamos, personal mía. Yo quiero aprender, obviamente, a usar esos modos, pero aprender a hacer esos modos yo de forma manual, para que sea yo el que controle y en un momento dado, si tienes una situación un poco que, vamos a decir entre comillas, que no sé si llamarlo de riesgo, por el aparato más bien, pues intentar solucionarla. El primer día que levantas el dron y lo lanzas lejos, bueno, el corazón a mí se me salía por la boca, porque claro, yo además fui muy listo, porque el primer día lo volé encima de un embalse. Soy muy listo yo. Por aquello que dices, bueno, si se cae, olvídate porque es muy difícil que lo puedas recuperar, ¿no? Entonces, ya digo, al principio yo recomendaría no hacer esa burrada que hice yo, sino volarlo más cerca. Y bueno, por aquello de que si el dron se cae, que lo puedas recuperar. Sí que es cierto que, a ver, en concreto el modelo que yo tengo tiene muchísimos sistemas de seguridad, tiene sensores frontales, tiene sensores traseros, tiene sensores en la parte de abajo. Sí que es cierto que no tiene en los laterales, son los únicos sensores que le faltan, pero bueno, dentro del rango de precio de este dron, es que en relación calidad-precio es ahora mismo en el mercado es de lo mejor, por no decir el mejor, ¿no? Entonces, ya digo, a nivel de seguridad hay muchos sistemas de seguridad que tiene implementados el dron y, hombre, luego tú tienes que controlar, claro. Aquello que dice alguien, no, es que se me dio el dron contra un árbol, es difícil que se dé contra un árbol, porque tiene sensores, como digo, que cuando se va acercando a un árbol, por ejemplo, pues bueno, tú lo puedes programar que se pare,
que gire alrededor, o sea, que lo esquive. En fin, hay diferentes formas de configurarlo, ¿no? Y en ese sentido yo voy bastante tranquilo. ¿Pueden pasar cosas? Claro, y de hecho pues a veces pasan. Tú vas mirando la pantalla, ahí tienes una serie de datos telemétricos de, bueno, la distancia a la que está, en fin, a la altitud a la que está, y hay una pequeña, digamos, un pequeño icono en la pantalla que te indica, digamos, la conexión, por decirlo así, del mando con la nave, con el dron. Y a veces pues esa conexión se pierde. Pero es una cosa curiosa, se pierde en la pantalla, pero sin embargo yo muevo con el joystick la cámara y responde. Es una cosa así un poco particular, que tú crees que está sin control, pero realmente no lo está. Y luego es muy importante, en este caso, el ver vídeos de otra gente que hace pruebas, porque hay gente que... Yo lancé el dron encima de un lago, pero es que hay otra gente que hace cosas peores. Por ejemplo, pruebas levantar el dron, lo lanzas a volar, y cuando está a medio vuelo, imagínate, no sé, a 250 metros de donde estás tú, pues apagar el mando. Y dices tú, claro, si apagas el mando, ¿qué pasa? Bueno, pues el dron vuelve al punto desde el que ha despegado. Él solo, ¿eh? Sí, tiene una función de vuelta a casa, ¿no? Return home o algo así. Eso es. Y se activa de forma automática. Luego, en fin, esto es un caso extremo de alguien que decide apagar el mando, pero bueno. El tema de batería, por ejemplo, que te quedes sin batería. Hombre, el dron también está programado para que antes de quedarse sin batería vuelva a casa. Todo esto son ajustes que, claro, tú si quieres los puedes eliminar, ¿no? Yo de momento los tengo todos activados. Luego dentro de los modos de vuelo, pues pasa un poco también que hay diferentes modos de vuelo, más agresivos, menos agresivos. Por ejemplo, hay un modo de vuelo que es el modo trípode, que ese es el que yo uso cuando hago fotos. Digamos que el dron está lo más estático posible, ¿no? Luego tienes el modo de vuelo normal y luego hay uno que es el modo Sport, que es el modo más agresivo. Esto que siempre se dice, un dron no es un juguete, pues realmente un dron no es un juguete. Yo os voy a dar solamente, pues eso, vamos, 3 datos. ¿A qué velocidad vuela el dron? En el modo trípode, que es el modo, vamos a decir, más tranquilo, más relajado, vuela a una velocidad de 18 km/h. Si pasamos al modo normal, el dron pasa a 43,2 km/h. Y si pasamos al modo Sport, que ahí, por cierto, se desactivan todos los sensores, ahí va a toda pastilla, alcanza una velocidad de 68,4 km/h. Quiero decir que no es un juguete, en efecto, hay que tener cuidado. Por eso no puedes volar encima de personas, en fin, ya digo, no quiero meterme de momento en la normativa, ¿no? Yo en mi caso pues vuelo encima de pinos, de árboles, en ese sentido. De lagos. Eso es de lagos. Y yo intento no usar el modo Sport, bueno, básicamente porque es que no me hace falta. Hombre, puede tener sentido que si por lo que sea, yo qué sé, se te ha pasado, estás haciendo fotos y te da el aviso de batería, o sea, de que te queda poca batería, en vez de dejarlo que vuelva solo, si quieres traerlo tú, pues en ese caso sí que lo pongo en modo Sport, le doy caña para que venga hacia mí lo más rápido posible, ¿no? Pero bueno, en principio, ya digo, situaciones de riesgo que antes me has comentado, no, hasta la fecha no he tenido ninguna. Intento ser bastante precavido. Esto no quita que mañana se estampe contra una pared, no lo sé. Y bueno, por cierto, una cosa muy interesante que creo que esto para los novatos sobre todo, yo creo que esto es algo que vale para todos los que se compran un dron, pero bueno, si eres novato todavía más. Esta marca te ofrece un seguro durante un año que te permite... tú pagas, a ver, para que os hagáis una idea, os hablo de precios así de forma muy rápida. Yo he comprado un pack que es el dron junto con 2 baterías, una bolsa, bueno, varios accesorios más, porque al final sale más económico que comprar el dron por una parte, baterías por la otra y demás. Digo esto porque el dron solo viene con una batería, pero el pack que se llama Vuela Más viene con 2 baterías más, ya tienes 3. Hablamos de números rápidos, 1 hora y media de autonomía de vuelo. Bien, pues a lo que iba. Ese pack cuesta 1.049 euros y luego por 89 euros más tienes un seguro, como digo, que te permite hasta 2 cambios de dron. Bueno, digo 2 cambios, no 2 cambios. Si tú tienes accidente con el dron, tú envías el dron y o bien te lo reparan o te envían un dron que puede ser uno reacondicionado, en fin. Pero a lo que voy, que siempre y cuando puedas recuperar el dron, claro. Si imaginemos mi caso, que se me cae al embalse que digo y no lo puedo recuperar, pues me quedo sin el dron. Pero si yo estoy volando el dron,
se cae al agua o doy un golpe contra un árbol, el dron se parte, bueno, pues yo tengo derecho hasta a dos cambios de dron. Con un matiz, y es que estos 2 cambios, a ver, que creo que lo había apuntado por aquí, estoy buscando aquí los datos, bueno, pues juraría que lo había apuntado, pero bueno, si no os lo dejaré en las notas del programa, porque sí que en ese caso, sí, aquí está. Tenemos derecho a 2 reemplazos del dron en caso de accidente. El primero pagarías 79 euros y el segundo pagarías 109 euros. Obviamente compensa el seguro en caso de que tengas un accidente. Si no tienes un accidente, pero bueno, esto de los seguros yo siempre digo lo mismo. Yo tengo seguro para el equipo, pero prefiero no tener que usarlo. Esto es así. Entonces ya digo que el miedo en mi caso, pues bueno, está un poquito, vamos a decir, suavizado, porque sé que en principio tengo una cobertura por detrás en caso de accidente. Y ya, insisto y repito, siempre que puedas recuperar el dron. ¿De acuerdo? Sí, bueno, yo tengo la impresión de que al final en el dron, como en otras muchas facetas de la fotografía, cuanto más cauto seas, pues menos riesgos tienes de que te ocurra alguna catástrofe que luego sea irresoluble. Pero bueno, eso luego ya va con la personalidad de cada uno. Eso es. El volar en una tormenta eléctrica, en fin, esa serie de cosas que, bueno, pues que hay gente que lo hace y corre ciertos riesgos que otros, pues, no están dispuestos a asumir. Eso. Ya nos has comentado muchas cosas de la parte técnica, pero a mí quizá la que más me interesa es la parte artística. Y es que a mí me cuesta mucho trabajo... o me gustaría que me explicaras, porque me cuesta mucho trabajo imaginarme, cómo estás teniendo que adaptar tu ojo fotográfico al dron. Porque claro, al final estás fotografiando cosas que están bastante lejos de ti, o sea que en principio a simple vista no puedes ver, te tienes que fiar de lo que veas en la pantalla de tu mando, y luego también tienes una serie de limitaciones técnicas de las que nos has hablado anteriormente, el ángulo de visión que tienes, la apertura, el tema del ISO. Entonces, ¿cómo lo gestionas? ¿Cómo consigues hacer fotos con las que luego más o menos estés satisfecho y que digas, bueno, pues de esta foto puedo sacar, o he conseguido la foto que tenía en mente, o me he encontrado con una sorpresa que no esperaba? No sé, cuéntanos un poco esa experiencia. Sí, bueno, a ver, en principio esto para mí es un proceso, como digo, que ya viene de atrás. Yo hace tiempo ya que venía siguiendo a gente que hace fotos con dron. Entonces estoy en una fase de ver muchas fotos con dron para educar a mi cerebro, que se acostumbre eso, a ver otros puntos de vista, otras perspectivas. Y como digo, estoy siguiendo a un montón de gente que hace este tipo de cosas. Estoy viendo muchísimos vídeos, no te haces una idea de cuántos, muchísimos, pero cuando digo muchísimos son muchos. Y eso en cuanto a ver qué hacen otras personas, ¿no? Y luego, en cuanto a lo que hago yo desde que tengo el dron, bueno, pues estoy gastando muchas baterías de entrada en no hacer fotos, simplemente en levantar el dron, aprender a ver las fotos desde arriba, hacer fotos que luego no las utilizo porque, en fin, tú puedes estar perfectamente concentrado haciendo un vuelo y una sesión de fotos y qué bonito es todo, que me está quedando de maravilla, y luego cuando descargas eso en Lightroom dices, ¿en qué estaba pensando yo cuando he hecho esto? ¿No? Pero bueno, todo eso yo me lo tomo como parte de ese proceso de aprendizaje. Entonces, básicamente, ya digo, estoy en una fase de educar a mi cerebro que sea capaz de ver desde otro punto de vista, ¿no? Todavía no he hecho vuelos en lugares que conozco, o sea, cuando digo que conozco, lugares que ya he ido antes con la cámara, porque eso realmente es lo que el siguiente paso que quiero hacer. Insisto que aquí estoy muy limitado porque, por ejemplo, si yo hago fotografías, bueno, tengo muchas fotografías, por ejemplo, no sé, en la costa en la playa de Barrica. En Barrica no puedo volar el dron. Entonces ahí no voy a poder hacer ese complemento de imágenes que ya tengo con la cámara, añadir las imágenes con el dron. Pero sí que tengo pendiente esos lugares donde sí que puedo volar el dron, complementar. O incluso, bueno, si voy un día a un sitio nuevo, hacer fotos con la cámara y hacer fotos con el dron para complementar. Un poco la idea es eso, es intentar contar con mis fotos más cosas de las que cuento habitualmente. Entonces, ya digo, para eso, claro, tienes que elegir lugares donde realmente puedas volar de forma legal el dron. Por cierto, creo que me parece que no lo he comentado.
Lo que sí hago es siempre intento planificar todos los vuelos que hago en las zonas a las que voy a ir, lógicamente, para comprobar si realmente se puede volar o no se puede volar. Para esto hay una aplicación que se llama, bueno, una aplicación no, perdón, una web que se llama Enaire Drones, que esa es una página gestionada por AESA, que AESA es el organismo oficial que gestiona todo lo que tiene que ver con el cielo. Aquí me apetece hacer un comentario que es que me río porque cuando lo escuché me pareció muy, muy curioso. A ver, porque alguien puede decir, ya, pero yo, por ejemplo, ¿puedo volar el dron en mi casa? Sí, puedes. Digo puedes, de entrada te diría sí, pero hay unos matices. Por ejemplo, imaginemos que tú tienes un garaje muy grande en tu casa y tú quieres volar el dron. Si tú, fíjate qué tontería voy a decir, ¿eh? Si tú abres la puerta, no podrías volar el dron. Bueno, a ver, no podrías, no. Tendrías que revisar si realmente en esa zona tú puedes volar el dron o no. ¿Por qué digo esto? Porque en el momento que tú estás volando el dron en un edificio que tiene puertas o ventanas salida al exterior, digamos que lo que está por encima del suelo, el cielo para ellos, no es el cielo encima de tu cabeza, sino, entiéndeme, cuando tú levantas 1 metro o 50 centímetros del suelo, eso ya es gestión de, en este caso, de AESA. ¿Parece absurdo? Sí, lo parece y lo es. Imagínate que tú tienes, no sé, un pabellón industrial y dices, pues es que quiero entrenar allí. Pues ya digo, con las puertas abiertas oficialmente no se podría. ¿Esto parece una tontería? Sí, lo parece. ¿Es una tontería? Pues legalmente es lo que es. Entonces, ya digo, yo lo que hago es cuando voy a ir a volar a un sitio, yo entro en esta web, en Aire, miro el sitio al que voy a ir y ahí veo si hay alguna indicación que me diga que si puedo o no puedo volar. Pueden darse el caso que directamente no puedas, si por ejemplo estás cerca de un aeropuerto no vas a poder, en fin, hay, como antes comentaba, parques naturales que no se puede, parques nacionales que no se puede, zonas de costa que no se puede, pero bueno, sí que es cierto que hay otras zonas donde se puede. Entonces, en ese caso, yo lo que suelo hacer es, hago, como digo, una programación de ese vuelo, hago un pantallazo de la zona, por si acaso, imagínate que estás volando el dron y yo qué sé, viene la policía, la Guardia Civil, te dice, oiga, señor, ¿qué está haciendo usted aquí? Pues simplemente en ese caso le enseñas, le dices, pues mire, estoy volando un dron de forma, en este caso, no profesional y estoy haciendo fotos y vídeos. Esta es la programación de vuelo y ya está. Teóricamente no tiene por qué pasar nada porque tú estás haciendo las cosas bien. Claro, si te dicen eso y estás en un parque natural donde no se puede volar y demás, pues te puedes comer una multa importante. Cuando digo importante es de muchos miles de euros. O sea, por eso digo que al final, a ver, las normas están ahí, hay que cumplirlas. A veces es complicado porque te apetecería volar el dron en muchos sitios, pero si no puedes, no puedes. Entonces, esto es importante. Ya digo, yo intento es que si no puedo volar directamente no lo vuelo. Es así de sencillo. Es que el riesgo de la multa es mucho riesgo. Y de hecho, para eso están las multas. Claro. Para que sean disuasorias. Sí, totalmente. Lo que pasa es que, bueno, yo solamente la idea de la normativa, insisto, que estamos con una normativa que más que para drones, yo creo que es una normativa de avionetas o de aviones de pequeño tamaño más que de drones. A ver si ya está nueva, que bueno, no, como antes comentaba, no va a venir de golpe, va a ir poco a poco, de forma progresiva, a ver si se ponen las pilas y nos dejan una normativa, bueno, pues por lo menos que sea igual que la de el resto de los países de Europa, ¿no? Que luego ese es otro lío, claro, porque tú aquí a lo mejor puedes volar, pero te vas a Francia y no puedes volar, o de hecho tienen una normativa diferente, en fin, es un poco lío, un poco no, bastante lío. Entonces, a ver si se ponen un poco de acuerdo y digamos que dejan las cosas bastante más claras de cómo están ahora. Esperemos. Bueno, pues nada, nos quedamos a expensas de que nos vayas enseñando las fotos que vas haciendo, ¿no? Y ver cómo vas aprendiendo y cómo vas evolucionando y que nos cuentes cuáles son las dificultades que vas superando. Sí, bueno, a ver, yo voy subiendo algunos de mis trabajos a las redes sociales. Luego, al final, como siempre, tú, Sandra, vas a comentar cuáles son. Básicamente estoy subiendo en Instagram, en mi canal de YouTube. Entonces, bueno, podéis ir viendo ahí. No obstante, os dejaré algún ejemplo por aquí. Y lo que sí me gustaría es que nos digáis si realmente esto os ha parecido un rollazo que vaya tostón
o si queréis que haga algún episodio más que tenga relación con mis avances, con este, digamos, con esta nueva herramienta que he incorporado a mi equipo, ¿no? Si os parece interesante y queréis que hagamos algún episodio más, bueno, pues genial, nos lo comentáis por los canales habituales. Y bueno, y si nos apetece, también nos lo decís. No, esto es un rollo y no queremos saber nada de drones y ya está. O sea que yo os emplazo a eso, que si os ha parecido medianamente interesante, o incluso si alguien tiene alguna duda concreta y me queréis preguntar, dentro de lo que yo sepa, pues os puedo decir. Insisto, una vez más, sé que soy muy pesado con esto, pero es que a nivel de normativa, ahora sí, tenemos una del año 2017, pero es que la nueva todavía no es definitiva. Hay un documento, que os voy a dejar el enlace, por cierto, del avance de lo que supuestamente va a ser la nueva ley, pero en fin, tiene muchos flecos que todavía no están corregidos, muchas cosas que están en el aire, pero bueno, yo os voy a dejar en las notas del programa una serie de enlaces para que podáis ver y para que podáis echar un vistazo, por si alguien tiene digamos, la misma idea y está dudando, ¿no?, de si comprar o no comprar. Así que todo eso os lo vamos a dejar en las notas. ¿De acuerdo? Qué bonito te ha quedado eso de "o está en el aire". Pues no ha sido pensado. No, y sé que no te has dado cuenta No. por cómo te estás riendo. La verdad es que no había caído en ello. En fin. Bueno, pues creo que igual dejamos ya el episodio de los drones y hablamos un poco de viajes, ¿te parece? Venga, fenomenal. Pues vamos a ello. En Distancia Hiperfocal hablamos de viajes con Sandra Vallaure. Pues nada, Sandra, es tu turno. Ya dejamos el aburrido mundo de la legislación de los drones y vamos con tu fotógrafo. A ver a quién nos traes esta semana. Bueno, pues sabéis que normalmente no siempre lo puedo conseguir porque a veces es difícil vincular la temática del episodio a un fotógrafo en concreto, pero en esta ocasión vamos a dejar de lado el aburrido tema de la legislación, así en genérico, pero vamos a seguir con el tema de los drones porque me apetecía traer un fotógrafo aéreo. Un fotógrafo que, bueno, pues que aparte de destacar por sus fotos normales, hechas con los pies sobre la tierra, también destaca como fotógrafo aéreo. Hay muchos y de hecho, Rafa, tú mismo nos has dicho que bueno, que estás descubriendo un montón de fotógrafos que son expertos en esta disciplina a raíz de tu aprendizaje, pero bueno, yo el perfil de Michael Matty, que es el fotógrafo del que quiero hablaros hoy, pues lo descubrí hace un tiempo y me parece bastante interesante y bueno, pues por eso he decidido traerlo a este episodio. Eso no quita que, como siempre, si tenéis alguna recomendación o incluso tú, Rafa, pues te apetece que destaquemos algún otro, pues yo encantadísima de escuchar vuestras sugerencias y de que, bueno, pues que nos deis más nombres para que podamos hablar aquí de ellos. Bueno, pues ¿por qué he decidido hablar hoy de Michael Matty? En primer lugar, porque me ha parecido que es una persona que tiene una trayectoria bastante peculiar. A pesar de que es estadounidense, no nació en Estados Unidos, nació en Indonesia y además pasó gran parte de su infancia en el sudeste asiático, con lo cual eso ya nos da un poco una idea del tipo de perfil de persona que es y cómo puede impactar eso en su visión artística. Regresó a Estados Unidos, empezó estudiando empresariales, pero luego terminó graduándose en fotografía. Ya sabéis que en Estados Unidos la universidad es mucho más amplia y más laxa y da más oportunidades en estos sentidos, en este sentido que las universidades que tenemos aquí en Europa. Entonces, bueno, pues él de repente decidió que no le gustaban tanto los números y las gráficas económicas y que le interesaba más la fotografía. Entonces, bueno, pues decidió encaminar sus estudios más hacia este mundo. Y claro, como pues podía ser bastante evidente, ha encaminado su carrera profesional en este campo. Además, con un movimiento que me parece bastante inteligente y sobre todo que me da una envidia tremenda, porque ya he dicho más de una vez en este podcast, y si alguien aún no lo ha escuchado, lo voy a volver a repetir porque siempre soy muy pesada. Se muda a Seattle, en el estado de Washington, que creo que es el estado que más ganas tengo de
visitar y de fotografiar en Estados Unidos. Me parece, o por lo menos por lo que he visto, un rincón del planeta fascinante, y él mismo dice que las montañas, bosques, cascadas y sobre todo la costa que tiene esa parte de Estados Unidos, pues son lo que terminan de enamorarlo y de hacerle tomar la decisión de dedicarse a la fotografía profesional. Entonces, bueno, pues básicamente él se centra en dos temáticas, que son la fotografía de viajes y la fotografía de aventura o de exteriores, que desarrolla más en Washington, mientras que la fotografía de viajes pues obviamente la hace fuera de Estados Unidos, y a través de la cual pues él mismo confiesa que ha viajado a unos 45 países más o menos. Os voy a dejar en las notas del programa todos los enlaces a su página web y a sus redes sociales, y además es curioso porque tiene dos perfiles de Instagram, uno que es, digamos, el más genérico, donde incluye fotografías de todo tipo. Cuando me refiero a todo tipo es hechas desde la tierra y hechas desde el aire, y luego tiene otro perfil en el que solamente destaca sus fotografías aéreas. Entonces, hablando de su trabajo como fotógrafo aéreo, bueno, pues hay que destacar una obviedad, y es que viajando tanto, al final Michael tiene la suerte de poder fotografiar lugares alucinantes. Dicho esto, a Rafa y a mí siempre nos gusta recordar que no por viajar a la Conchinchina vas a conseguir una foto fantástica, pero sí que es verdad que al final la localización, hombre, pues es un punto de partida muy interesante para hacer al final una foto que destaque, que sea original, que merezca la pena y sobre todo que tenga cierto impacto en el espectador. Entonces, por ese lado, pues obviamente Michael ya cuenta con ese pequeño as en la manga, que además explota de una manera bastante interesante, porque vais a ver en su perfil de Instagram o en las galerías que tiene en su página web, que fotografía destinos muy dispares, fotografía destinos que, bueno, pues pueden ser paisajes nevados, pueden ser enclaves más tropicales donde los tonos que utilice puedan ser más turquesas o verdes. Le gusta mucho también fotografiar bosques y sobre todo bosques en otoño, pues toda esa parte, digamos, de la costa este de Estados Unidos, Maine, New Hampshire, en fin, toda esa zona donde los bosques de hoja caduca pues al final van cambiando de colores y son súper chulos. De hecho, a ti, Rafa, también es una parte de la fotografía de paisaje que te gusta mucho, y que hay muchas fotos de ese tipo en tu trabajo. Sí. Y el otro aspecto que me apetecía destacar de la fotografía de Michael son las composiciones. A lo largo de este episodio, Rafa nos ha mencionado un poco su intención de no abusar tanto de la perspectiva cenital, es decir, de colocar el dron arriba en el aire y fotografiar en línea recta hacia el suelo, es decir, completamente en vertical. Son composiciones que Michael usa de vez en cuando, pero él sobre todo lo que le gusta es hacer un poco lo que decía Rafa que quiere aprender, ¿no? Es usar el dron como trípode y elevarlo a una cierta altura, no demasiado del suelo, de tal manera que tengas una visión un poquito más panorámica del entorno que quieres fotografiar. Y la verdad es que en ese sentido creo que lo domina con maestría y puede dar una perspectiva muy interesante de lo que es un sitio que, bueno, pues que podemos tener más o menos en mente o que ya hemos visto fotografiado 200 millones de veces. Precisamente el dron lo que te da es ese punto de vista fresco y esa nueva forma de ver un sitio que a priori pues ya estás aburrido de ver. Entonces, quizá esos son los dos grandes motivos por los que destaca su fotografía. Por un lado, el tema de las localizaciones y por otro lado, el tema compositivo. Ya os digo que a veces usa vistas aéreas un poquito más convencionales, pero en general es un fotógrafo que trabaja mucho y muy bien la composición, intenta usar los colores para destacar o aislar pues, ciertos elementos dentro de la escena, y luego también es muy curioso porque yo siempre he tenido la impresión, o por lo menos muchos de los perfiles de fotógrafos aéreos que he visto, es que siempre tienden al minimalismo, que es un recurso muy interesante
fuerte el uso del espacio negativo, el querer jugar con las simetrías, con las líneas, y Michael, sin embargo, hace todo lo contrario. Vais a ver que en sus fotos hay un montón de cosas. Un montón de elementos, un montón de colores, un montón de líneas, formas geométricas, etcétera. Hasta el punto incluso a veces de llegar a ser un poco abusivo o rococó. Y lo pongo muy entre comillas porque luego, si os fijáis, o por lo menos desde mi punto de vista, la foto funciona. Entonces es curioso cómo Michael precisamente rompe una de las reglas de fotografía que yo creo que hemos oído todos desde que cogemos la cámara entre las manos por primera vez, que es no metas más elementos de la cuenta en el encuadre. Y sin embargo él lo hace y la verdad es que creo que funciona bastante bien. Pero bueno, de todas formas, esto ya lo comprobaréis cuando veáis sus fotos, su trabajo y en fin, y veáis si realmente la impresión que yo tengo al verlo coincidís conmigo o no. Y luego, por último, quería destacar un último elemento de su trabajo, y es la forma que tiene de procesar las fotos. Rafa nos ha explicado que una de las ventajas que él ve en el tema del dron es que al final lo que obtienes es un archivo RAW, por lo tanto lo puedes revelar a tu gusto y le puedes dar la componente artística que te apetezca para que luego coincida con el resto de tu estilo fotográfico. Y en ese sentido vais a ver que las imágenes de Michael también siguen un estilo y son bastante homogéneas, tanto por la paleta de colores que usa, quizá un poquito más saturada de lo normal, pero yo creo que es una buena herramienta o una buena decisión, digamos, para combinar colores cálidos con colores fríos. Consigue crear contrastes muy interesantes, o incluso, bueno, pues fotos que sean completamente frías o completamente cálidas, como os decía anteriormente cuando describía la diversidad de paisajes y de entornos que Michael suele fotografiar. Con lo cual, bueno, pues un fotógrafo aéreo muy interesante. Ya os digo que si tenéis más, yo encantada de que me los descubráis. Y bueno, pues me parecía que era un fotógrafo cuyo trabajo pues encajaba bien en la temática de este episodio. Sí, sí. De hecho, mientras tú estabas comentando, estaba viendo su canal, bueno, su perfil, mejor dicho, en Instagram. Y bueno, os invito a que le echéis un vistazo porque el uso de las líneas que hace en todas sus fotos, bueno, no en todas, en la mayoría de sus fotos, es realmente muy, muy interesante. Es, ya digo, de forma mayoritaria en muchísimas de sus fotos hay una línea. Puede ser una carretera, puede ser una línea de árboles, puede ser una línea que crea una cascada. Muchísimas de sus fotos usan ese elemento. Puede ser líneas curvas también y, en fin, muy recomendable el perfil de Mati, de Michael Mati, para que le echéis un vistazo. Yo, desde luego, ya en su día, yo a este chico seguía su perfil, digamos, el habitual, el normal. El de foto aérea no, y mira, ya me has dado aquí un nuevo, o mejor dicho, le has dado a él un nuevo seguidor. Así que yo te lo agradezco. Y por cierto, antes de terminar ya con esto, vamos a tener que organizar un viaje al estado de Washington. No sé cómo lo vamos a hacer ni cuándo. Hombre, por favor. O sea, de verdad. Pero ya. Bueno, ya cuando nos dejen. Eso es. En fin. Bueno, lo que digo siempre, Sandra, que muchas gracias por acercarnos al trabajo de Michael Mati. No, nada, gracias a ti. Me alegro de que te haya gustado. Si alguna vez alguno no te gusta, dilo también, ¿eh? Y por cierto, ya te voy a pasar alguno de los que sigo yo, que hay alguno fenomenal interesante por ahí. Sí, sí. Vale, pues nada, venga, si te parece, seguimos. Vamos allá. Ay, bueno, pues nada, ya está. Ya casi hemos terminado. Ya siento si os he dado mucha paliza con el tema del dron. Bueno, os comento lo mismo de antes, ¿eh? Si os apetece que hable más, prometo que si hay otro episodio no va a ser de esta onda, sino va a ser ya completamente diferente. Pero bueno, quería contaros mi acercamiento, mi experiencia, mi bautismo con el aparatejo en cuestión. Y nada, pues yo voy a seguir haciendo cosas con él, así que eso, si tenéis interés en que hablemos, no va a ser cada quincena de tema drones, pero bueno, de aquí a un tiempo que podemos grabar otro episodio, si os apetece, pues nada, nos lo comentáis. Así que nada, cuando quieras, Sandra, explícales cómo pueden contactar con nosotros y demás. Sí, de hecho, si queréis que haya, por ejemplo, más temáticas del dron, aunque bueno,
si seguimos en esta línea, yo ya me quedo muda, ¿eh? Pero bueno, si os apetece que sigamos con este tema o con cualquier otro, tenéis alguna sugerencia de algún fotógrafo o en fin, o nos queréis aportar cualquier comentario, pues ya sabéis que podéis hacerlo a través de distintas maneras. La primera que siempre me gusta destacar es a través de la sección de comentarios en el blog de Rafa. Ya sabéis que siempre cuelga un post en el que incluye todas las notas y los enlaces interesantes que hemos destacado en el episodio, entonces podéis hacerlo a través de esa sección dejando un comentario en el blog de Rafa. La segunda forma que tenéis de contactarnos es a través de las redes sociales. Si os apetece mandarle un mensaje privado a Rafa, podéis hacerlo a través de Instagram. Su perfil es Rafa Irusta, y si lo que queréis hacer es contactarnos a través de Twitter, pues nos podéis mandar un mensaje o mencionarnos tanto a Rafa, cuyo usuario es también Rafa Irusta, como a mí, que yo soy Vallausa y se deletrea VA2LSAUSA. Un par de cosas antes de terminar ya y de despedirme. La primera es que no dejéis de echar un vistazo al canal de YouTube de Rafa, porque siempre va colgando cosas interesantes y merece muchísimo la pena suscribiros. Y la última es que también tenéis en el blog de Rafa, en las notas del programa, un enlace al grupo de Telegram, donde ya casi somos 200 participantes, y bueno, pues siempre se discuten cosas interesantes, hay gente que pregunta dudas, que aporta comentarios, que nos cuenta cosas de sus gadgets, o se discuten programas de edición, en fin, un montón de cosas que, bueno, pues si os parece que os puede resultar interesante, ahí tenéis el enlace y nada, seréis muy bienvenidos. Eso es, perfecto. Por cierto, quiero enviar desde aquí un saludo a todas las personas que nos han hecho en algún momento una reseña en iTunes, porque ya hemos llegado a las 100. Ya nos hemos hecho mayores. Sí, ya tenemos 100. Así que nada, un saludo para todos. Para todos, cuando digo para todos, es para todos, ¿eh? Los que nos han dado Sí, muchas gracias estrellas, a todos, a los que les ha gustado y a los que no. Y los que nos han dado una también. Por cierto, ya mira, se me olvidaba. Que esto creo que lo hemos dicho 250 veces, pero lo voy a decir la 251. A ver, este es un podcast que hacemos Sandra y yo. Hablamos de fotografía, de paisaje, de viajes y de lo que nos apetece, básicamente, pero suele ser siempre eso, ¿no? Entonces, si alguien, lanzo ahí, si alguien pretende escuchar cosas, por ejemplo, de recetas de cocina aquí, no. Va a ser que no, porque no hablamos de recetas de cocina. Si alguien quiere que hablemos de automoción, tampoco. No. Esto es un podcast de fotografía, de paisaje y viajes. Esto lo digo porque parece ser que tenemos un oyente que le apetecería, no sé, oírnos hablar de otras cosas. No. Fotografía de paisaje y viajes. ¿Vale? Solo quería dejarlo claro por si no ha quedado claro. Y por supuesto que siempre lo que comentamos aquí básicamente son opiniones personales sobre ciertos temas. En algunos casos damos información, como por ejemplo hoy en las notas del programa va a haber información de la nueva normativa de drones, etcétera, etcétera. Pero básicamente hablamos de nuestras cosas, comentamos las cosas que nos pasan a nosotros, lo que nosotros pensamos, y es lo que hay. Es que esto ha sido así desde el episodio 1, llevamos ya 72 y va a seguir siendo en todos los demás. Y no lo digo enfadado, lo digo en plan bien, lo digo que es así. ¿De acuerdo? Bueno, la gente siempre es libre de sugerir un poco lo que quiera, pero sí que es verdad que siempre nos gusta explicar que no somos expertos en casi nada y que tampoco nos gusta sentar cátedra. Entonces lo único que nos apetece es seguir compartiendo nuestras experiencias por ver si le puede servir de ayuda a cualquier oyente o, en fin, pues con ello también pueden aprender algo. Eso. Nada más. Esa es básicamente la idea. En fin. Nada, que Sandra, muchísimas gracias, como digo siempre, dentro de 15 días estaremos por aquí otra vez dando guerra, ya no vamos a hablar de los drones, pero bueno, eso, que muchísimas gracias, encantado una semana más de tenerte aquí, una quincena más, ¿vale? Nada, gracias a ti, gracias a los oyentes por seguir ahí y sobre todo a aquellos 100 que han hecho el esfuerzo de escribirnos
qué les parece este pequeño gran podcast. Ahí. Muy bien, pues venga, un abrazo fuerte y nos escuchamos en unos pocos días. Un abrazo, Rafa. Venga. Y nada, por mi parte, simplemente, pues ya eso poco a poco también me voy despidiendo. Último recordatorio, taller Costa de Vizcaya los días 23, 24 y 25 de octubre. Podéis consultar toda la información en rafairusta.com/talleres. Hasta el próximo episodio, muchas gracias, un fuerte abrazo para todos y a ver si tenemos buena luz y podemos hacer buenas fotos. Nos escuchamos en 15 días. Gracias.